vez que el Congreso de la República no atendió el pedido de confianza planteado por el primer ministro Cateriano, el presidente de la República asumió el riesgo de enfrentar en un mensaje a la nación a los hechos producidos, inmediatamente producidos. Lo aconsejable en estos casos es que el presidente de la República se dirija a sus electores, a su pueblo, pero ya con una cabeza de gabinete y lo presente como una alternativa viable para enfrentar la crisis económica que se nos viene y la pandemia que no tiene cuándo redimir. En lugar de eso, el presidente Vizcarra habló confrontando nuevamente a los grupos parlamentarios, poniéndose él como representante del pueblo en su totalidad y a los grupos parlamentarios y a los parlamentarios como representantes de intereses ocultos, maliciosos, malintencionados. En la lógica del 2019, eso funcionaba. En la lógica del 2020, ya en agosto del 2020, cuando el Congreso ya no puede ser disuelto, no funciona, no puede funcionar. Los congresistas que han tomado el reto de presentarse como candidatos al Congreso corto, saben que no van a poder ser reelegidos. Tampoco tienen lealtades demasiado fuertes con los partidos políticos que se van a presentar el próximo año. No tienen ningún interés en pertenecer a las listas que van a presentarse a las elecciones de abril, porque sencillamente no pueden ser reelegidos porque Vizcarra no lo quiso. Si tienen un adversario a sus intereses personales, es el propio Vizcarra. ¿Para qué volvernos a confrontar si en el futuro y todo este año van a poder derribar a cuantos consejos de ministros quieran, a cuantos ministros implementen o quieran implementar alguna medida inadecuada a sus propios intereses? La política es el arte de lo posible, no es filosofía política. La política es el ejercicio de la realidad. Por tanto, lo aconsejable es que puedan elegir un buen primer ministro que pueda negociar y captar los intereses y tendencias de todos o de la mayoría de parlamentarios. Para eso, el haber presentado como único motivo del no otorgamiento de la confianza la ley universitaria y la reforma universitaria y, por tanto, señalar al ministro de Educación como el causante, la causa de la no confianza, tiene dos efectos. Primero, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los ministros que han provocado la crisis política, sea con censura o sea con no confianza, no pueden volver a ser integrantes del gabinete. Técnicamente, podría ser discutible la presencia de Benavides en el próximo gabinete, y eso en realidad no tiene mucho sentido. Pero es que el mismo jefe de Estado, en su primer mensaje después de derribado el gabinete cateriano, lo presentó como la causa de la crisis política. Obviamente, hay muchos rivales a la reforma universitaria que persigue la calidad y persigue establecer los estándares mínimos por los cuales se puede ofrecer servicios educativos a nivel superior. Y eso está muy bien. Lo que no está bien es de que se use la reforma como instrumento político para derribar adversarios o, como en este caso, para salvar a los otros ministros que también tienen una causa en su sector, como por ejemplo los bonos del Ministerio de Economía, las políticas económicas que no han logrado paliar la pobreza y la falta de empleo, la destrucción del puesto de trabajo
provocado por la pandemia y la cuarentena. En otros casos, algunos ministros han cometido errores. La suma de todo ello y la falta de negociación política es lo que ha ocasionado, lo que ocasionó la no confianza a Cateriano. Entonces, en lugar de señalar al Minedu, en lugar de señalar la reforma educativa y ponerla en bandeja como chivo expiatorio, lo que se debe hacer es protegerla, aislarla, aislar a la reforma política, aislar a la reforma universitaria de la coyuntura y de la confrontación política, porque la reforma universitaria ha llegado para quedarse como política de Estado, pero para eso no puede ser instrumento de batalla cotidiana de la política menuda. Fortalezcamos la universidad peruana, fortalezcamos la universidad pública, porque mucho se habla de la privada, pero nada de fortalecer la pública. Aislemos de la política a la reforma universitaria y por fin los actores políticos deben buscar, en lugar de la confrontación, buscar el acuerdo, buscar el consenso. Muchas gracias.